Sean todas y todas muy bienvenidos a la segunda actividad del ciclo de webinar temático que está realizando Acera, titulado Avanzando hacia un Chile renovable en tiempos de pandemia. El impuesto verde, resultado en mano, ¿cómo avanzar en el gravamen para la transición energética? Ese es el nombre de este webinar que centrará su discusión en la eficacia de este impuesto para alcanzar una economía con emisiones netas cero. Antes de partir, queremos agradecer a Marca Chile, con quien somos colaboradores hace varios años, que siempre nos ha apoyado en nuestra actividad y esta vez tampoco quisieron estar ausentes. Como instrucciones generales, les solicitamos que, en caso de preguntas, utilicen el chat que está habilitado durante todo el evento y nosotros recopilaremos las preguntas y compartiremos con nuestras expositoras y panelistas según corresponda. También queremos aprovechar de comentarles que si quieren compartir su participación con nosotros o comentar algunas de las cosas que aquí se digan en redes sociales, pueden usar el hashtag webinaracera para apoyarnos en la difusión de esta iniciativa. Ahora, sin más preámbulo, queremos dar el inicio a este webinar y dejar con ustedes al presidente de Acera, José Ignacio Escobar, quien nos va a entregar unas palabras de bienvenida. Adelante, José Ignacio. Gracias, Darío. Muy buenos días a todas y a todos. La verdad es que este tema para nosotros es un tema que nos apasiona. El impuesto verde es algo que hemos venido conversando, discutiendo, dialogando desde hace muchos años, no solamente en el interior de Acera con nuestros socios, sino también buscando experiencias internacionales para entender cuál es la mejor forma de poder aplicar y poder realmente valorizar las externalidades que genera la combustión fósil. Y en ese sentido, estamos muy contentos de los invitados que tenemos hoy día. Creo que estamos dando pasos importantes en poder ir avanzando hacia una transición energética que realmente ponga sobre la mesa todos los costos, tanto internos como externos, que generan las distintas tecnologías y realmente poder en ese sentido competir de mejor forma y poder agregar, ¿cierto?, el componente ambiental en la toma de decisiones, tanto para el despacho eléctrico como en las inversiones, respecto a cuántas externalidades generan cada una de las tecnologías. En ese sentido, nosotros no solamente no creemos que todavía no está nivelada la cancha 100% respecto a las externalidades, sino que creemos que todavía, como sociedad, estamos subsidiando la generación fósil porque no está considerando todos los costos asociados a la contaminación, a la degradación de su entorno, y una serie de otros factores que discutiremos durante el día que creemos que deberían valorizarse para que realmente podamos tener un sistema que sea justo para aquellas tecnologías que no generan dichas externalidades. En ese sentido, hemos visto ya algunos pasos, ¿cierto?, con el actual impuesto verde, pero evidente queremos que tanto la magnitud del impuesto, que son estos $5 por tonelada, como la forma como se aplica, creemos que todavía tiene mucho espacio para poder perfeccionarse, para poder mejorar, y la actual manera creemos que realmente no está generando los efectos transformacionales que creo que toda la sociedad hoy en día necesita, ¿cierto? Sobre todo si estamos pensando primero en una recuperación verde post-pandemia, donde evidentemente las energías renovables, la sostenibilidad, la descarbonización, son elementos que están hoy en día en la discusión pública, ¿cierto?, de cómo vamos a hacer esa recuperación de una forma que no volvamos a cometer los errores del pasado, sino que queremos los incentivos suficientes para que podamos desarrollar de forma acelerada todas las tecnologías que lleven a tener una sociedad descarbonizada lo antes posible. Necesitamos tener un planeta más sano, más limpio, más seguro para todos. Y creo que esa es una urgencia mundial y en particular en los países en desarrollo como Chile se torna realmente crítico. En ese sentido estamos totalmente convencidos que el impuesto verde es una de las tantas herramientas, pero probablemente una de las más poderosas para poder acelerar esa transición y para poder realmente incluir, ¿cierto?, en esa energía proveniente de fuentes fósiles todos los costos asociados a el efecto que tienen en su entorno, que son realmente devastadores. Esto, como les digo, es algo que venimos hace bastante años trabajando con distintos gobiernos y que hemos logrado dar pequeños pasos, pero creemos que hay que hacer más, mucho más. Hoy en día pasan cosas insólitas. El actual mecanismo, por ejemplo, obliga que las empresas de generación de fuentes renovables tengan que pagar parte del impuesto verde que se está cobrando. Eso sencillamente no puede ser. Es muy difícil explicar a los bancos y a los inversores internacionales de que en Chile el impuesto verde lo pagan en parte las fuentes que no contaminan. Eso no tiene ningún sentido. Tampoco tiene ningún sentido, por ejemplo, que el impuesto no sea considerado en el despacho de las centrales
de las centrales eléctricas. Hoy en día, si nosotros tenemos, por ejemplo, un episodio de contaminación crítica en Santiago, uno podría hacerse la pregunta, bueno, ¿qué conviene más? Encender, por ejemplo, la central Renca, que está en la mitad de la ciudad y que genera tremendos episodios de incrementar aún más la contaminación del aire, un tremendo costo en salud pública, se saturan los consultorios, se saturan, digamos, hay mucha más gente que tiene enfermedades respiratorias producto de esa generación térmica, o por ejemplo, considerar esos impactos en la generación de la central Renca, por un ejemplo, y en vez de ella encender, por ejemplo, una central de gas natural que esté más alejada de la ciudad, como las centrales que están, por ejemplo, en Quillota. Esa diferenciación que resulta de sentido común entre encender una central en la mitad de la ciudad, muy contaminante, que genera tremendos efectos, digamos, en la población cercana, o mejor, no encenderla y encender una central un poco más alejada, más limpia, que permita suplir la misma necesidad eléctrica en ese episodio. Por lo tanto, ese tipo de decisiones tienen que ser decisiones que incorporen los efectos no eléctricos, sino que los efectos ambientales y sociales en la población, en el entorno, en el aire, en el agua, para poder realmente tener un sistema que tenga todos los costos combustibles y no combustibles asociados a dicha generación. Tenemos que trabajar en eso, tenemos que profundizarlo, tenemos que generar más incentivos para que sigamos como país acelerando la transición energética a una matriz eléctrica descarbonizada y así poder apoyar a que otras industrias sigan acelerando su descarbonización y su transición. Estamos hablando del transporte, estamos hablando de la calefacción, estamos hablando de la minería, estamos hablando, por ejemplo, de la posibilidad de poder desalar agua para enfrentar la crisis hídrica con tecnologías de desalación que sean suministradas por fuentes renovables, y así una serie de otras industrias que están ansiosos de poder acelerar y profundizar la transición, no solamente porque hoy en día ya es un requerimiento y una exigencia social, sino que también porque hace sentido económico. Hoy en día, las industrias que se basan en energías renovables, limpias, baratas y sustentables, terminan siendo más competitivas, más sustentables, obtienen mejor financiamiento y son más respetadas por la sociedad, por las autoridades y por su entorno. Por lo tanto, esta es una cuestión donde todos podemos ganar y tenemos que generar, nuevamente, como digo, herramientas que permitan acelerar, cuantificar y permitir que las energías renovables puedan competir en igualdad de condiciones con tecnologías que sean contaminantes. Esto puede aplicar para generación eléctrica, esto puede aplicar para muchas industrias donde también tenemos que empezar a agravar de forma decidida la contaminación. No podemos seguir sacrificando zonas, no podemos seguir haciendo caso omiso a los requerimientos que hoy en día la sociedad nos exige respecto a cómo estamos desarrollando nuestro país, a cómo estamos desarrollando como sociedad. Por lo tanto, sencillamente un mensaje para todos de que hay mucho por hacer, hay mucho trabajo, tenemos que lograr encontrar un mecanismo que genere los incentivos que estamos buscando para poder acelerar otra transición. Estamos totalmente convencidos en Acera que Chile puede y debe llegar a ser un país 100% renovable al año 2040 y para eso queda muy poco. Quedan 20 años donde tenemos que realmente continuar la transición. Hoy en día estamos en 20% de generación urbana convencional y si le agregamos un 25% más de generación hidráulica convencional, estamos ni siquiera todavía en la mitad de nuestra matriz eléctrica proveniente. Nos quedan grandes desafíos que tenemos que seguir resolviendo y para eso necesitamos todo un paquete de instrumentos, de herramientas para poder estar tranquilos de que con esas herramientas vamos a estar tomando hoy las decisiones que nos van a permitir invertir en dichas tecnologías que nos van a llevar al año 2040 a ser 100% renovables, a ser carbono neutrales y poder, como les decía, apoyar a que otras industrias sigan este mismo camino de transición. Tremendo desafío. Acera está liderando las discusiones relacionadas a todos estos temas. Estamos con un apoyo enorme de instituciones como el gobierno, los ministerios, la sociedad civil, los mismos panelistas que están hoy en día con nosotros, que son de primer nivel mundial, porque estamos convencidos de que este esfuerzo hay que hacerlo entre todos, estamos convencidos que la sociedad, el país y las industrias lo necesitan, y detrás de ello hay cientos de empresas, miles de personas y millones de sueños que quieren de que Chile sea líder en sostenibilidad, líder en poder hacer esta transición y demostrar al mundo que se puede hacer sin subsidio, se puede hacer en una competencia justa y se puede finalmente hacerlo dando los mejores resultados para que los consumidores puedan cada día tener energía más limpia, más sustentable, más barata, más democrática y más justa para todos. Tremenda oportunidad, no quiero quitarles más tiempo tampoco porque hay grandes expositores hoy en día, así que muchísimas gracias a todos por estar atentos hoy en día a este gran seminario.
Va a estar muy entretenida la discusión. Les pido que tengamos el tiempo para poder realmente pensar, dialogar y llegar a consensos y ojalá poder seguir avanzando en esta materia del impuesto verde que es tan relevante para nosotros. Que tengan muy buenos días a todos y los dejo con el resto del programa. Muchas gracias, José Ignacio Escobar, presidente de Acera, por el mensaje. Y sin más demora, vamos a dar inicio entonces a las presentaciones de este webinar. Y quiero dar una especial bienvenida a nuestra primera invitada, quien es Burçin Ünel, que es Energy Policy Director del Institute for Policy Integrity de la Universidad de Nueva York, quien nos va a entregar una mirada internacional sobre el impuesto verde o el impuesto a las emisiones. Burçin realizará su presentación en inglés y como algunos pudieron ver en el loop de inicio, contamos con traducción simultánea para hacer la presentación de Burçin un poco más accesible. Las instrucciones ya las vieron, son sencillas. En la barra de herramientas de Zoom les debe aparecer la opción traducción, en la que deben seleccionar el idioma en el que prefieren escuchar a nuestra panelista. De todas formas, en el chat se estará compartiendo constantemente un link con las instrucciones generales para poder hacer uso más fácil de la opción de traducción simultánea. Así que, Burçin, te invitamos a prender tu micrófono y a compartir tu presentación para comenzar con este panel. Muchas gracias, Burçin, bienvenida. Wonderful. Thank you, Dario. Maravilloso. Gracias, Darío. Permítanme compartir mi pantalla. ¿Pueden ver la pantalla? Sí, se ve perfecto. Yes. Okay, great. Sí, Wonderful. Ok, maravilloso. Muchas gracias nuevamente, Darío y Carlos, por haberme invitado, y Fernanda, Bárbara, para poder ayudarles a ustedes. Y estoy muy honrada y muy entusiasmada de estar aquí. Como Darío ya dijo, yo soy director de políticas energéticas en el Institute of Policy Integrity de la Escuela de Leyes de la Universidad de Nueva York. El Policy Integrity está ubicado cerca de la escuela donde utilizamos la economía y las leyes para apoyar políticas inteligentes para los consumidores, el ambiente y para la salud pública. Obviamente, el precio del carbono es una política muy importante para nosotros, la fijación de precios del carbono, y hemos estado involucrados en muchas discusiones de fijación de precios en muchos estados, en Estados Unidos también, a nivel federal. Y he estado dirigiendo nuestro trabajo tanto en la fijación de los precios del carbono en los mercados de energía, en distintos tipos de fijaciones de precios de carbono como bonos. Hoy voy a hablar acerca de la fijación de precios del carbono en los mercados de energía, cómo diseñar dichas políticas de manera efectiva para poder ayudar la descarbonización. Bien, solo una breve introducción. Lo siento. Solo una breve introducción de lo que viene. Voy a hablar de las políticas de diseño, los principios de diseño sobre cómo diseñar de manera efectiva la fijación de precios de carbono para poder asegurar la descarbonización. Vamos a hablar acerca de la mecánica y los beneficios de la fijación del precio de carbono, y luego voy a hablar de casos de estudio, uno de Nueva York, y luego voy a hablar acerca de mis observaciones del impuesto en Chile y algunas recomendaciones. Primero, los principios básicos de la fijación de precios de carbono. ¿Por qué fijar precios sobre el carbono? Estoy seguro de que muchos de ustedes han escuchado que la fijación de precios de carbono es la forma preferida de los economistas de abordar las emisiones. ¿Por qué es esto? Como mencioné al principio, las emisiones son lo que denominamos una externalidad negativa. Cuando están tomando una decisión para producir algo, no están cargando el costo de esas emisiones. Tenemos demasiada contaminación. Y la solución correcta, la solución más fácil para eso es directamente poner un impuesto sobre la cantidad de emisiones. ¿Por qué? Porque cuando ustedes enfrentan ese impuesto, van a cambiar su comportamiento de manera deseable. Todos queremos reducir las emisiones, y si ustedes enfrentan las consecuencias de sus acciones, hay dos consecuencias, incluyendo el costo de las emisiones. Luego podemos internalizar esa externalidad.
La segunda razón por la que queremos fijar precios sobre el carbono es porque es neutral a la tecnología, provee señales eficientes para la inversión. Queremos que el mercado nos dé los productos y las tecnologías que sean las soluciones más baratas para nuestros problemas. Tenemos la forma más barata de poder abordar las emisiones y queremos darle al mercado esas soluciones. No queremos predeterminar o presuponer qué tecnología va, porque no sabemos eso. Queremos dar señales de inversión y de innovación. No queremos decir, oh, a lo mejor esta o a lo mejor solar. El tema es que no sabemos. Simplemente tenemos que dar las señales de precio correctas para la inversión y la innovación. Y la señal de precio que queremos es no solo para que entren en fuentes de energía limpias. Por supuesto, necesitamos muchas fuentes de energía limpias que ingresen al sistema para la descarbonización, pero también queremos que salgan los recursos que emiten contaminación. Tenemos que darle señales de precios al carbón o al gas natural para que salgan. Es parte importante de la descarbonización. No queremos que el carbón, queremos que el carbón salga lo más rápido posible y queremos que el gas natural también salga con el tiempo. La fijación de precios del carbono nos puede dar esa señal efectiva. Luego, cualquier política climática puede ser fuga. La política no va a aplicar a toda una zona geográfica, puede haber ciertas fugas por exportaciones e importaciones y ustedes pueden utilizar la fijación de precios sobre el carbono para poder corregir estos problemas potenciales. Probablemente esto no es tanto un problema en Chile de lo que estamos hablando de una política nacional, es más un problema en lugares como Estados Unidos, donde un estado puede tener un precio del carbono, pero un estado vecino puede no tenerlo. Y finalmente, y esto es probablemente más importante ahora cuando nosotros necesitamos fondos de recuperación, el impuesto al carbono crea ingresos que se pueden redistribuir. Pueden utilizar estos ingresos para lograr otras metas. Por ejemplo, si estamos hablando de la carga de energía, que es importante ahora durante la pandemia, que donde muchas personas están fuera del trabajo, podemos utilizar este ingreso para poder mover las inversiones. Podemos utilizar este ingreso para devolverle a los consumidores. Pueden dar directamente de vuelta a los consumidores para reducir sus cuentas de la electricidad o ayudar otras redistribuciones. Dadas todas estas ventajas, generalmente la fijación de precios sobre el carbono es la forma preferida por los economistas. ¿Cómo entonces diseñamos una fijación de precios efectiva? Lo primero que tenemos que tener en mente es que ustedes están intentando internalizar las externalidades. Quieren asegurarse que las personas cambien su comportamiento. Y la única forma de que esto suceda es que si sus precios reflejan el margen de costo social de la generación de electricidad. Cuando ustedes llevan el precio spot en los mercados de energía, ustedes quieren que ese precio no solo refleje los costos de los privados, tales como el costo del combustible, pero también que refleje el costo asociado con las emisiones, asociado a las emisiones. Tanto los consumidores como los productores tienen que enfrentar esta señal de precios porque no solo, como les dije, no es solo que quieren tener incentivos para las energías limpias, ustedes quieren también más ingresos para las energías limpias, menos ingresos para las energías contaminantes, pero también quieren que los consumidores respondan a estas señales de precios y reduzcan su consumo cuando ustedes vean un recurso que emite mucha contaminación en margen. Luego, este impuesto, por lo menos, tiene que ser tan alto como el costo social del carbono. El costo social del carbono es una métrica que utiliza Estados Unidos para monetizar los daños asociados a las emisiones. Es más o menos $15 por tonelada en 2020 y esto es un calendario que está aumentando porque los daños asociados al cambio climático están aumentando. Esto se considera la mejor estimación, aun cuando todos consideran que es solo un límite por abajo. Sabemos que los daños que provoca cada tonelada, son $15 por tonelada, probablemente es mucho más alto este daño. Los contaminadores tienen que pagar por los daños que ellos producen. Y eso es bastante importante porque a menos que ellos no paguen por los daños, a menos que ellos paguen por los daños, no están internalizando las externalidades. Tenemos que poner un precio realmente. Si no ponemos un precio, realmente no están internalizando.
porque el comportamiento no cambia. Y luego, en términos de los principios de alto nivel, el alcance de la fijación de precios del carbono tiene que aplicarse a todos los emisores. Idealmente, queremos un impuesto transversal a toda la economía que se aplique a todos los tipos, sea sujeto a todos los tipos de generadores, ya sean que no queremos que los pequeños estén exentos, queremos que todos los consumidores puedan enfrentar este impuesto. Si es que por alguna razón a lo mejor esto se toma de manera implícita o a lo mejor hay algunas consideraciones, si es que por alguna razón el precio del carbono no está completo, debería haber mitigación de fugas. Ahora voy a hablar acerca de cómo es la mecánica o cómo funciona la mecánica de la fijación de precios de carbono en los mercados mayoristas. Esto es una orden de mérito típica en un mercado mayorista. En la mayor parte de las operaciones de los mercados mayoristas, los generadores ofrecen un cierto precio y los operadores, ellos clasifican estos precios desde el más bajo al más alto y comienzan a despachar basados en esos precios. En Chile, este es un poquito diferente. El operador del mercado ordena el costo marginal, no hay una oferta, pero la idea principal es la misma. El operador del mercado clasifica los generadores según el costo marginal. Si ustedes tienen, por ejemplo, eólica, que tiene un costo marginal cero, está en la parte más baja de la pila. Luego tenemos el carbón, que tiene un poco de costo de combustible, y gas natural, que tiene un costo un poco más alto. Finalmente tenemos el petróleo, y aquí al final, y estos generadores se despachan según la demanda y según el costo. Esto es en un mundo ideal donde no hay externalidades. Esto es porque nosotros queremos admitir la demanda de la forma más barata. Pero con las emisiones esto tiene que cambiar, porque ahora no solo hay costos de combustible, sino que hay costos asociados a las emisiones. Entonces, lo que hace el impuesto al carbono es ayudar a internalizar eso en las decisiones de despacho. Cuando ustedes imponen un impuesto al carbono, cada generador ahora tiene que pagar un costo basado en sus emisiones. Dijimos, para el carbón, ustedes tienen que agregar una cierta cantidad porque emite mucha contaminación, mientras que el gas natural es mucho menor porque el gas natural emite menos dióxido de carbono comparado con el carbón, y el monto cambia según las eficiencias de los generadores. Ahora ustedes agregan este costo y luego reorganizan el despacho. Nuevamente, nada cambia en términos de los recursos cero emisiones. Cuando no emiten carbono, su lugar en la escala de despacho no cambia, pero ahora vemos, sí, por ejemplo, que el gas natural es más barato cuando toman en cuenta las emisiones asociadas con la producción de energía, de la producción de energía eléctrica del gas natural. El carbón, ahora parte del carbón está más hacia el final. Este orden de despacho entonces ha cambiado. Y esto probablemente es una de las partes más importantes del efecto de la fijación de precios de carbono que ustedes quieren habilitar con sus políticas de fijación de precios. Aquí ustedes pueden ver los tipos de orden de mérito. En la parte de abajo está el costo privado. Esto es lo que sucede cuando ustedes no toman en cuenta el impuesto cuando están despachando. Y en la parte superior ustedes pueden ver el costo social en el orden de mérito, que es el orden de mérito que ustedes tienen que confiar si es que ustedes quieren internalizar la externalidad. Muchas cosas, permítanme intentar, y a lo mejor pueden verlo. El precio es más alto con el impuesto del carbono comparado a no poner el impuesto del carbono. Queremos esto porque nuevamente los consumidores tienen que ver que es caro. La electricidad en este minuto es cara porque tenemos que pagar por las emisiones. Luego pueden ver esto porque los precios ahora están muy altos. El margen de utilidad de estas generadoras que no emiten ha aumentado.
Y esto es lo que queremos, porque ustedes quieren más márgenes de utilidad para los generadores de energías limpias, de manera que haya más señales de inversión. El mercado va a mover las inversiones. Al mismo tiempo, cuando comparamos con el margen de utilidad sin el impuesto al carbono y el margen de utilidad con el impuesto al carbono para el carbón, por ejemplo, vemos que es más bajo. El impuesto al carbono le da señales de inversión en ambos extremos. Mueve más inversiones en las energías más limpias y mueve la salida hacia la salida de las generaciones que emiten contaminación. Ya hablamos del primer punto acá, la fijación de precios del carbono aumenta los costos operativos de los recursos que operan con combustibles fósiles basados en las intensidades de sus emisiones, y eso es lo que queremos porque queremos que los combustibles fósiles salgan de la red lo más rápido posible. Y luego el margen también tiene un efecto, por así decirlo, secundario. Promueve las inversiones en investigación y desarrollo que van a reducir las emisiones, va a dar incentivos para las plantas de gas natural, por ejemplo, para que sean más eficientes y que puedan idear tecnologías de reducción de emisiones como resultado. Ustedes están entregando ese beneficio también. Y motiva los precios de la energía que reflejen el costo marginal social, el costo social de la electricidad de esta manera granular. Vemos la curva de despacho que no es la misma con los generadores con margen en todo momento del día. Y eso es importante, tener señales de precios de cuando tenemos una generadora que emite contaminación en el margen. Es importante para descarbonizar la economía. No estamos hablando solo del mercado de la electricidad. Si vamos a las metas de cambio climático, tenemos que descarbonizar toda la economía. Necesitamos más recursos distribuidos de energía que operen de manera tal que puedan reducir las emisiones. Queremos baterías que se carguen con energía limpia y se descarguen, y para desplazar la energía que emite contaminación queremos una respuesta de la demanda que reaccione cuando hay energías que están generando contaminación en el margen, y queremos también queremos limpiar el sector de la construcción, del transporte. Queremos electrificar todos esos sectores, pero no queremos que los vehículos eléctricos se carguen cuando tenemos carbón en la matriz. No queremos que los combustibles cambien. Queremos que los combustibles cambien, pero no queremos que las nuevas tecnologías para cocinar, para calefaccionar con electricidad utilicen electricidad generada en base a carbón. Encontrar estos precios marginales es bueno para poder lograr eso. Bien. Con eso voy a hablar acerca de uno de los casos de fijación de carbono, una discusión que está ocurriendo en Estados Unidos. Nueva York, el operador independiente de sistema de Nueva York tuvo una propuesta de fijación de precios de carbono, y este operador opera la red del Estado de Nueva York, que es una entidad separada del Estado, no está regulada por el Estado, es una organización independiente, pero está sujeta al gobierno federal. Puede proponer sus propias políticas, y generalmente lo hace de manera tal de colaborar con el Estado y ayudar al Estado a lograr sus metas. Durante los últimos 2 años han estado trabajando en una propuesta para fijar precios sobre el carbono directamente en el despacho. ¿Por qué? Porque Nueva York tiene unas metas estatales muy ambiciosas y todos están de acuerdo que la fijación de precios sobre las emisiones de carbono es neutral a la tecnología y es una forma transparente de poder lograr dichas metas. La propuesta fue desarrollada por el operador del mercado en sí. Los grupos de interés ahora están esperando algunas incertezas políticas, particularmente relacionadas con las elecciones presidenciales. Pero voy a hablar acerca de la propuesta en los parámetros principales.
Primero, el precio viene de las metas del Estado de Nueva York. El análisis actual es que los precios basados en el costo social del carbono menos el precio asociado con las iniciativas de gas de efecto invernadero regionales, y ese es un programa que es parte, pero en los precios asociados son bastante bajos, cerca de $5 por tonelada, y ese precio no es suficiente para lograr ninguna meta de descarbonización del Estado de Nueva York. Esencialmente, la propuesta es llevar este precio, igualarlo al costo social del carbono. La forma en que está diseñada la política actualmente, los generadores pagan por sus emisiones en términos de carga de carbono, y por supuesto los recursos más limpios reciben más ingresos asociados al precio del carbono más alto. Todos los cualquier excedente de ingresos se devuelve a los consumidores, y dado que el estado de Nueva York tiene límites con otras regiones que no tienen fijación de precios sobre el carbono, también hay ajustes de límite o de borde para evitar fugas para estados que son más intensivos en emisiones, particularmente en estados vecinos. Esta propuesta está bastante cercana en la forma en que los economistas prefieren, y creemos que va a marcar una gran diferencia, pero nuevamente, como en cualquier impuesto verde, en cualquier lado, cualquier impuesto al carbono, en cualquier parte del globo, hay una componente política que se propuesta, ya sea que los políticos van a perseguirla o no la van a perseguir. Estamos esperando que se resuelvan estas incertezas, esperamos en noviembre haya mayor claridad. Y luego tengo que mirar el impuesto en Chile. Primero, yo creo que es fantástico que haya un impuesto en Chile, que ustedes ya están siguiendo esa línea en los Estados Unidos en ese aspecto. Les puedo decir que el impuesto en Chile tiene algunas características interesantes. Voy a conversar acerca de los tres principales parámetros que encuentro que son interesantes. El primero es el precio, ahora que es $5 por tonelada métrica, y es un precio fijo, según entiendo. Y luego voy a las restricciones de traspaso. El impuesto no se considera en el despacho porque, dado que el impuesto no se considera en el despacho, el precio de mercado no refleja el impuesto. Y luego hay algunas reglas de pago colaterales. Cualquier impuesto que no se puede cubrir por el precio spot se tiene que socializar. No permitimos que los impuestos se traspasen, el precio spot no puede subir, y para poder cubrir ese costo hay algunas bajas en los ingresos que en este minuto están asociadas a todos los generadores, incluyendo los más limpios. Basado en eso tengo muchas recomendaciones. La primera es obvia. Los $5 es un precio muy bajo para poder alcanzar cualquier descarbonización significativa. Nuestra recomendación es comenzar con el costo social del carbono, y tiene que ser un precio que aumente en el tiempo porque los daños asociados con el cambio climático aumentan, así que necesitan reflejar eso a través del impuesto. Y luego, la otra característica de diseño, de hecho, limitan en la efectividad del impuesto. Como les mencionaba al principio, el mayor impacto del impuesto al carbono viene de cambiar el despacho y las metas de precio. Su despacho no está cambiando porque los operadores de mercado aún se basan en los costos privados, excluyendo el impuesto. Nos damos en esa señal que el carbono, el carbón y el gas natural van a cambiar. El precio no cambia. Ustedes van a tener un mayor ingreso para los recursos de energía más limpios y van a tener esos incentivos para la inversión. Pero dado que estas restricciones de traspaso no suceden, dado que los consumidores no ven los precios más altos, no van a cambiar sus comportamientos. Y dado que los generadores que emiten contaminación realmente no cargan con todo el costo, las decisiones de salida no son lo suficientemente rápidas.
Entonces, cuando no permitimos que el impuesto se traspase, el despacho esencialmente está reduciendo el canal de incentivos. Luego, esto es una suerte de incentivos relacionados a las restricciones que se traspasan, y luego no solo los precios no aumentan, sino que ustedes están reduciendo el margen de las energías limpias incluso más por la socialización del impuesto a los generadores, que el precio no es lo suficientemente alto. No solo no están dando suficientes incentivos para los recursos limpios, sino que también están reduciendo estos incentivos incluso más, y están escondiendo los incentivos que tienen los combustibles fósiles detrás. Esa es parte de la razón en que esto probablemente todos quieren evitar los potenciales aumentos de precios y la carga de la energía, y también eso es una preocupación válida, pero el deber o el rol de un impuesto al carbono, como nos mencionaba, es que puedan recolectar ese ingreso. Yo creo que es importante que suban las metas del precio y que los contaminantes paguen basado en las emisiones, para que utilicen esos ingresos para aliviar la carga energética. Es absolutamente importante asegurarse de que protejamos a nuestras comunidades vecinas. Es importante que prestemos atención a la justicia energética, a la justicia ambiental, y podemos utilizar esos ingresos directamente enviando directamente dinero a esas comunidades o invirtiendo en esas comunidades. Hay muchas formas de aliviar esas preocupaciones utilizando esos ingresos. Yo creo que es fantástico que Chile tenga esta fundación sobre la cual trabajar, porque hacer que el impuesto se traspase es la preocupación principal, pero la forma en que está diseñado está dejando ahorros significativos sobre la mesa, pero las reducciones significativas tienen que tener en mente las metas climáticas y todo este ingreso que se tiene que utilizar especialmente para las poblaciones vulnerables. Yo creo que voy a terminar acá. Estoy feliz de poder responder cualquier pregunta que ustedes tengan. Muchas gracias, Burchi, por tu interesante presentación. Hemos recibido un gran número de preguntas. Solo tendremos tiempo para hacer un par de ellas. Debido a que en general todas las preguntas han llegado en inglés, las voy a leer en inglés, así que para que nuestro traductor también esté atento a eso. Burchin, thank you very much for your presentation. Burchin, muchas gracias por tu presentación. Hemos recibido muchas preguntas. Algunas de ellas están relacionadas con el hecho que mencionaste en tu presentación, de que incluyendo el tacto en los mercados mayoristas podría tener un efecto sobre el aumento de los costos marginales del sistema. Tenemos 2 o 3 preguntas relacionadas con el hecho de que, en tu opinión, ¿cómo podemos abordar el problema del aumento de los precios de la electricidad y reducir en poblaciones con menores ingresos o industrias con menores ingresos? Una muy buena pregunta, y como les decía, es muy importante. Necesitamos tenemos que ser muy consecuentes con los efectos que podría tener. Tenemos que tener mucha conciencia con los efectos que puede tener esta transición de energía, particularmente con las poblaciones más vulnerables. Como les decía, uno de los mayores beneficios del impuesto al carbono, de hecho, implementarlo como un precio real en lugar de como un precio escondido, pueden recolectar ese ingreso y lo pueden redistribuir. Yo creo que el beneficio del precio del carbono es que cambia los incentivos marginales. Ustedes quieren tener esos incentivos marginales para entrada y salida, pero no pueden aliviar todos los efectos promedio, particularmente los relacionados con las preocupaciones de igualdad cuando están utilizando este ingreso. Mi recomendación sería mirar cómo los precios afectarían a los distintos grupos de ingresos, a los diferentes grupos geográficos, a los distintos grupos raciales, distintos sectores de ingresos, distintas cargas energéticas. Redistribuir ese ingreso de manera directa, a lo mejor como un cheque directo, un dividendo de impuestos, por ejemplo,
es una forma bastante popular entre los economistas. Te pueden enviar un cheque a esas comunidades o pueden utilizar para crear programas de inversión, pero es muy importante que estos ingresos se utilicen de manera tal de ayudar a las comunidades que están más desproporcionadamente afectadas por esta transición. Muchas gracias, Birching. Otra pregunta se relaciona en cómo la política de impuesto al carbono interactúa con otras políticas medioambientales que comparten los objetivos o las metas de reducir las emisiones de dióxido de carbono. En tu opinión, ¿cómo esta política interactúa con, por ejemplo, otros mercados, otras políticas de mercados, APAs o permisos, etcétera? Esto de hecho es una pregunta bastante importante. Particularmente en Estados Unidos tenemos mercados que cubren una variedad de estados, cada uno de ellos con sus políticas diferentes, y la interacción es por tanto bastante importante idear cómo va a suceder. Cuando hablamos, por ejemplo, de Nueva York, tiene un mercado de capital y de comercialización, y esta proporción es adicional en términos al precio. Ustedes están aumentando el precio. Hubo algunas consideraciones acerca de si que iba a haber alguna fuga porque había una interacción, hay un programa de cap and trade, un programa de intercambio, pero dado que tenemos este impuesto, es que es más grande que el programa de intercambio, los análisis muestran de que podrían haber algunas preocupaciones de fuga cuando tienes otras políticas tales como estándares de energías renovables, algunas metas. El precio sobre el carbono te ayuda a bajar el costo de alcanzar tus metas, porque nuevamente el mercado te va a dar la forma más barata. Eso es porque nos encantan a todos los mercados. Tenemos que dar esa señal de precio al mercado. El mercado te va a decir cuál es la composición más barata si cambiamos un 100% a metas limpias para cierta fecha. Podemos tener distintos mandatos. El precio del carbono esencialmente va a reducir las cantidades que tienes que pagar como subsidio adicional para las obligaciones si tu precio del carbono no es lo suficientemente alto, pero te va a ayudar a alcanzar tus metas de manera más barata. Y posiblemente tú puedas decir, quiero un 30% de hidroeléctricas, un 40% de energía solar y no sé, 15% de otras. Yo no puedo saber cuál es la combinación correcta, pero el mercado te la va a decir. Fantástico. Muchas gracias, Birchen. Yo creo que voy a cambiar a español ahora. Presentación. Hemos recibido un gran número de preguntas, sin duda como muestra de lo interesante que es este tema y del interés que este tema despierta en todos los participantes de este webinar. Por supuesto, pueden, quienes no hayan, cuyas preguntas no hayan sido respondidas, pueden enviarla al correo de Acera, informaciones@acera.cl, y trataremos de dar respuesta a sus preguntas en el más breve plazo. Gracias nuevamente, Burchi, por tu tiempo y tu participación en este evento. Esperamos poder encontrarnos nuevamente. Te dejamos invitada, si quieres escuchar el segundo bloque de este webinar. El traductor estará disponible para la traducción de la conversación que se dé en español hacia el inglés. Muchas gracias, Burchi. Con esta interesante introducción, ahora vamos a dar el paso al panel de conversación que le ha dado nombre a este webinar, que se ha denominado Impuesto Verde, resultado en mano, cómo avanzar en el gravamen para la transición energética. De manera de poder iniciar la conversación, en Acera hemos preparado y hecho un análisis de la situación del impuesto en los últimos 3 años, a partir de los datos fundamentalmente del Coordinador Eléctrico Nacional. Hemos analizado lo que ha sucedido en los ejercicios tributarios del año 2017, 2018 y 2019. En estos años se ha visto que aproximadamente un 97% del impuesto es pagado por el sector eléctrico,
lo cual tiene el responsable una proporción muy relevante de las emisiones de nuestro país. Sin embargo, aun cuando el propósito declarado para la creación del impuesto a las emisiones era efectivamente reducir las emisiones, la información de lo ocurrido en los últimos años muestra claramente que dichas emisiones del sector se han mantenido constantes en torno a un valor de 30 millones de toneladas de CO2 al año. Derivado del resultado anterior, como es lógico, la recaudación fiscal también se ha mantenido constante a lo largo de estos últimos años en torno a un valor de 177 millones de dólares al año. Si bien desde Acera valoramos el hecho de que en Chile se haya incorporado el impuesto a las emisiones como una forma de contribuir a la urgente lucha contra el cambio climático, también es cierto que hemos sido críticos del mecanismo de compensaciones que esta ley incorpora. Según la normativa vigente, las compensaciones se calculan para asegurar que los generadores recuperen la parte del impuesto no cubierto por el costo marginal. Burkin nos ha comentado temas sobre eso ya en su presentación. Y la situación anterior puede ocurrir como resultado del despacho económico o bien por la operación fuera de orden económico de algunas centrales. En general, esta última situación es normalmente originada por la inflexibilidad de algunas centrales termoeléctricas. Bajo este esquema se dan situaciones tales como que las empresas renovables que no tienen emisiones gravadas por el impuesto pagaron aproximadamente un 40% de las compensaciones netas establecidas en la ley y su reglamento. Adicionalmente, los datos muestran que mediante la aplicación del mecanismo de compensación, algunas unidades generadoras recuperan hasta el 100% del impuesto que han debido pagar, lo que equivale a un traspaso directo de su impuesto al resto de los generadores que retiran energía del sistema eléctrico nacional. En particular, esta situación muestra los datos del 2019, se observa con centrales diésel, cuyos costos variables son muy elevados y por lo tanto determinan el costo marginal del sistema en la mayoría de los casos. Según datos del 2019, 17 unidades de generación recibieron compensaciones por montos equivalentes que van desde el 80 al 100% de su impuesto. La distorsión implementada por el mecanismo de compensaciones es tal que al aumentar el impuesto, la proporción de compensaciones que son pagadas por los demás agentes podría llegar incluso a cubrir completamente el aumento del impuesto que ve un generador que emite. Es más, hemos hecho algún análisis tomando en cuenta la operación del año 2019 y si hubiésemos tenido un impuesto que estuviese en el torno de los $50 por tonelada, este número de unidades que recibirían una compensación equivalente por el 80%, entre el 80 y el 100% de sus impuestos, aumentaría a 37 unidades. Así las cosas, y con estos resultados sobre la mesa, quisiéramos entonces dar inicio a la conversación de un interesante panel que tenemos preparado para ustedes en este webinar, y por lo tanto quisiéramos dar la bienvenida a quienes serán nuestros panelistas de esta jornada. En primer caso, queremos dar la bienvenida a Tomás Kovacevic, quien es asesor senior de políticas tributarias del Ministerio de Hacienda, a Sara Larraín, quien es directora ejecutiva de Chile Sustentable, a Marcelo Mena, director del Centro de Acción Climática de la Universidad Católica de Valparaíso y exministro del Medio Ambiente, a Carolina Urmeneta, quien es jefa de la Oficina de Cambio Climático del Ministerio del Medio Ambiente, y finalmente también quisiéramos dar la bienvenida a quien va a asumir el rol de moderadora de este interesante panel, quien es Paloma Infante, directora de nuestra empresa socia Morales y Besa. Así que muchas gracias a todos los panelistas por acompañarnos, y antes de partir les recordamos a los asistentes que pueden hacer sus preguntas a través del chat. Nosotros las compartiremos en la medida de lo posible con los panelistas y los demás participantes. También no olviden que pueden usar el hashtag webinaracera para comentar en las redes sociales. Ahora sí, comenzamos. Por favor, Paloma, tienes la palabra. Muchas gracias, Darío, y gracias a Acera por este ciclo de conversaciones que están organizando a propósito de reactivación sostenible, ¿no es cierto?, post-pandemia, y el impulso a una transición energética renovable. Y en ese contexto hoy día nos toca comentar de los impuestos verdes, y en particular del impuesto al carbono, y para dar un contexto muy breve, estos instrumentos llamados impuestos, o impuestos verdes, son instrumentos de gestión ambiental que están vinculados con instrumentos de mercado que lo que buscan es
un poco en base al principio de el que contamina paga, ir a desincentivar conductas para ir a lograr alcanzar ciertos objetivos que en este caso son reducción de ciertas emisiones y de emisiones de carbono, que es lo que más nos preocupa. Estos instrumentos un poco se contraponen con los instrumentos de comando-control que tienen que ver con normas estrictas, regulatorias de reducción de emisiones, normas de emisión y otros instrumentos que tienen que ver con el control que ejerce el Estado sobre la conducta ¿no es cierto?, de un determinado sector. Y esa discusión de el que contamina paga y la modelación del mercado genera críticas y genera también, obviamente, muchísimos incentivos, como los que comentaba Bursin al comienzo de la presentación, en torno a ir a recaudar ciertos impuestos para luego, idealmente, invertirlos en comunidades vulnerables o en políticas públicas que busquen una descarbonización. Pero también tiene, ¿no es cierto?, este otro lado que tiene que ver con el justo equilibrio entre lo que se está cobrando por ese impuesto. En el caso de Chile es de 5 toneladas o sea, $5 por tonelada de carbono, con lo que efectivamente se quiere ir a lograr. Un breve resumen de lo que ha pasado en Chile. En 2014, con la reforma tributaria, se creó este impuesto verde, ¿no es cierto?, que grava contaminantes locales, pero además el dióxido de carbono, y recién en el 2017, a partir de la dictación del reglamento, se empezó a implementar. Se grababan fuentes emisoras fijas de más de 50 megas, con un impuesto de 5 toneladas, y una fórmula en el fondo pensada en la fuente fija en su calidad de generadora, más que en la cantidad de emisiones que generara. Y con la última reforma tributaria, la modernización tributaria, se cambió un poco el giro del impuesto, yendo a buscar la cantidad de emisiones generales o anuales generadas, que en el caso del carbono tienen un límite de 25.000 toneladas anuales, y de ahí para arriba se paga. Se mantuvo el precio de 5 toneladas, y además se están implementando mecanismos de compensación para ir a reemplazar el pago del impuesto. Ese es un poco el contexto general. Como comentaba Darío, no ha variado mucho el pago del impuesto anual y la recaudación a partir del impuesto verde, que está haciendo como de 180 millones de dólares desde que se implementó el impuesto, es decir, 3 años. Y eso, en el fondo, da unas señales de que no parece que no ha habido mucho desincentivo, ¿no es cierto?, a las actividades que generan estas emisiones de CO2. Para comenzar entonces y escuchar la opinión de nuestros expertos panelistas, quería preguntarle a Sara cuál es su opinión de este instrumento de mercado para ir a motivar en el fondo una transición energética, la opinión del valor de estos $5 versus el costo social del carbono, ¿no es cierto?, que se recomiendan $50 la tonelada, y los avances o mejoras que ella ve para poder seguir avanzando en esta política. Hola, buenos días. Muchas gracias, Paloma. Bueno, quería felicitar, la verdad, a Cera por la iniciativa, y es súper interesante la perspectiva que dio Ursin al inicio, en la medida en que nos ahorró bastante, digamos, de lo que debiéramos plantear. Sin embargo, en términos de sistematización y como para dar un marco a la discusión, yo quería reforzar 2 puntos que ella señaló, y que desde el año 2018, de la primera aplicación, al menos desde la Fundación Chile Sustentable, nosotros hemos insistido, hemos conversado con los distintos gobiernos, hemos hablado con el Ministerio de Hacienda, hemos hablado también con otras organizaciones internacionales, en la medida en que claramente acá no hay una aplicación del principio quien contamina paga. Y la verdad es que, como decía Paloma, el impuesto verde en todo el mundo es un mecanismo de mercado que un instrumento económico que va justamente a aplicar el principio contamina paga. Y en el caso de Chile aquello no ocurre, y no ocurre obviamente porque es menos el valor o el gravamen
que el costo de abatimiento del CO2, el gravamen hoy día es $5 la tonelada de CO2 emitida, más un porcentaje muy mínimo de los contaminantes locales, pero todos los estudios y particularmente el estudio que encargó el Estado de abatimiento del CO2 es del orden de $32. O sea, las empresas, en el mejor de los casos, si fuera solamente bajo, estarían pagando $5 y la sociedad estaría cargando en las zonas de sacrificio, por gastos en salud, etcétera, etcétera, gastos al medio ambiente, estaría pagando el resto de los 20 y tantos dólares adicionales. Por lo tanto, claramente el pago no corresponde con la contaminación que se produce. Y eso es un tema que implica un desafío, o sea, hay que aumentar el impuesto verde, al menos en forma gradual, para que la sociedad por lo menos no tenga que pagar este costo de abatimiento, sino que lo pague directamente el contaminador. Entendemos que el Ministerio de Desarrollo Social tiene una metodología para que este monto de $32 sea un criterio de evaluación de la inversión pública. Y nosotros creemos que los distintos organismos financieros, etcétera, debieran también incorporar este costo del carbono como un elemento de evaluación de las inversiones privadas. Entonces yo creo que ahí hay todo un paquete que nosotros tenemos que ver cuál es el monto primero. Entonces, el segundo elemento, y yo creo que es el principal en el caso de Chile, es la distorsión en la aplicación. Y aquí ya se señaló, hoy día el gravamen no se incorpora en el costo de producción de la energía, en el costo variable que determina el despacho al sistema eléctrico. Y por lo tanto, la verdad es que en términos reales, no se está despachando lo que es más económico. Se despacha solar, eólico, etcétera, y después viene carbón, ¿no es cierto? Después gas natural y al final petróleo. Si incluso nosotros viéramos, y como mostró muy bien Ursin, si nosotros viéramos la diferencia entre el precio de gas natural y carbón, incluso si nosotros incorporáramos el impuesto verde dentro del costo variable, y por lo tanto fuera el costo total privado y el de la sociedad de esa energía, obviamente en muchos casos entraría antes gas natural, que al menos no emite dióxido de azufre y emite menos material particulado, y por lo tanto sería bueno para el calentamiento global y sería bueno para aliviar la carga de contaminación de las comunidades locales. Entonces, el primer tema que nosotros tenemos que resolver es que el gravamen se incorpore en el costo variable que determina el despacho de la energía. De otra forma, nunca va a estar reflejando el principio de quien contamina paga. El segundo elemento es que el cargo, dado el mecanismo, no puede ser traspasado a empresas limpias que no generan contaminantes. Esa es una segunda distorsión. La primera, que no se refleja en el despacho el costo real de la energía, y el segundo es que además parte del costo de contaminación deben pagarla empresas que emiten. Por lo tanto, aquí hay una perversión del instrumento. En uno hay una distorsión, y acá hay una perversión del instrumento. Aquí están pagando parte del impuesto quienes no emiten. Y peor aún, como decía Darío, con esta forma, este estudio que hizo Acera, que ojalá nos manden porque me parece súper interesante, en esta forma de compensación además que hace el Coordinador Eléctrico Nacional, a fin de cuentas, resulta que hay empresas contaminantes a las cuales se les compensa entre 80 y 100% de lo que debieron haber pagado. Entonces es totalmente absurdo. Aquí cualquier economista debiera ponerse rojo al presentar este instrumento a nivel internacional, porque la verdad es que no calza.
con ninguna de las fórmulas que existen a nivel internacional. Los estudios que conocemos hasta ahora, particularmente de la Universidad de Chile, la Universidad Adolfo Ibáñez, señalan además que además de ser más ineficiente para reducir emisiones, la fórmula del impuesto verde en Chile, lo que hace es generar, debido a las señales que da, genera un portafolio más ineficiente en términos de reducción de emisiones, porque está dando una señal equivocada. Está diciendo, mire, usted métase nomás, no va a tener que pagar todo, y más encima muchos de ustedes van a ser compensados, y por lo tanto contaminan, pero no van a pagar. Y le está señalando a los renovables, mire, ustedes son limpios, pero en fin, van a tener que pagar parte de las emisiones que emiten los otros. Pésima señal de mercado. Ahí los cálculos que hizo el equipo de Muñoz en la Universidad de Chile y Adolfo Ibáñez señala que el modelo estándar aplicado a nivel internacional de impuesto verde en relación al que se usa en Chile, obviamente logra 50% más de emisiones que la modalidad chilena. Y por lo tanto yo creo que aquí claramente tenemos que poner esfuerzo y presionar a las autoridades en la medida en que haya una ley corta, hay una ley corta de presupuesto, de política fiscal, de la ley de las políticas fiscales y los impuestos, las políticas tributarias, donde verdaderamente podemos y debamos corregir esto. Porque lo que nosotros estamos viendo, y como señalaba tanto Darío como Paloma, la tendencia es a subir el impuesto verde. Si lo subimos en estas condiciones, vamos a generar más distorsiones aún. Por lo tanto, y lo hemos hablado también con el Ministerio de Hacienda, hay que considerar el impuesto en el despacho económico de la energía, es decir, en el costo variable. Y esto implica modificar la metodología de aplicación. Nosotros entendemos que Hacienda, por las conversaciones que hemos tenido incluso con Tomás en el pasado, ellos están abiertos, pero ahí ha habido una negativa por parte de la Comisión Nacional de Energía, señalando que puede subir el precio. Toda la normativa señala que no existe dentro de la regulación chilena la posibilidad de que aquello ocurra. Segundo, y el último, eliminar las compensaciones. Paloma, yo creo que ese tema es brutal, es una perversión del instrumento. Y un tercer punto que señaló Ursin y tú también, aquí claramente una vez reducidas estas distorsiones o modificadas estas distorsiones, recién podemos aumentar el impuesto. Aumentarlo de algo, estamos amarrados de manos, no podemos aumentar el impuesto porque vamos a distorsionar más aún la realidad. Gracias. Y el último punto es que este dinero debe utilizarse para compensar daños en salud en las zonas donde están ubicadas las termoeléctricas y obviamente para la remediación ambiental que hay que hacer en esas áreas. Muchas gracias, Sara. Y aprovechando precisamente este último punto que señalas y la mención al Ministerio de Hacienda, ¿no es cierto? Quería preguntarle a Tomás, como representante del Ministerio, ¿cuál es la posición de dicho organismo frente a esta, parece que bastante unificada crítica al bajo valor del impuesto al carbono en Chile y la inversión, ¿no es cierto?, de estos impuestos en comunidades vulnerables o zonas directamente afectadas, siendo que el carbono es un contaminante global que tiene una incidencia, ¿no es cierto?, a nivel mundial? Y por otro lado, pensando que estamos en una época de pandemia, donde va a haber probablemente una recesión económica e ir a aumentar precios, entendemos que puede ser naturalmente complejo para un ministerio como el de Hacienda, que tiene que ir a resguardar el gasto fiscal y la billetera del país. Por favor, Tomás. Gracias, Paloma. Hola a todos y todas. Muchas gracias, Sera, por la invitación. Parto diciendo eso. Son varias preguntas y de todas maneras seguir esta discusión del impuesto verde nos parece bien relevante. De hecho, partir diciendo que dentro de los temas de la modernización tributaria, proyecto que se tramitó
más de 1 año y medio en el Congreso. Lo que quedó para la comisión mixta fue precisamente un punto respecto del impuesto verde. Lo último que se resolvió en el Senado fue la vigencia y gradualidad del impuesto verde. O sea, creo que es un tema muy relevante, es un tema que está abierto a discusión y que bueno generar instancias para seguir con estas discusiones. De hecho, Sara fue a exponer al Senado, varios de estos puntos fueron planteados, algunos de ellos tomados, otros de ellos no en la discusión legislativa, y todo, lógicamente, todos esos puntos pueden ser sujetos de discusión. Lo que sí quiero partir comentando es el tema del costo del impuesto respecto a las emisiones de carbono. Y sí quiero introducir otro análisis al tema, porque si bien se establece como un monto no muy relevante, hay que hacer la compatibilización de la introducción de elementos de impuestos en relación a la carga total impositiva de las empresas. Y ahí no solamente priman ciertos objetivos, sino que hay varios. Y esto fue recogido en la discusión parlamentaria. Por ejemplo, en la Cámara, la discusión vino dada en relación a la gradualidad, porque si bien había un consenso de avanzar en las mejoras que introducía la reforma al instrumento como está vigente aún hoy día, habían ciertas dudas de todos los sectores de cuál es el impacto que tiene introducir un costo, porque en definitiva, si bien los impuestos tienen finalidades importantes y loables, también son un costo en la estructura de una empresa, y esos costos generan distintos efectos, y uno de ellos precisamente puede influir, por ejemplo, en la contratación de personas. Entonces, ¿cuál es el equilibrio entre introducir nuevos elementos de impuestos en relación a las personas que pueden ser contratadas o no en las empresas? Y eso no es solamente un análisis de un impuesto aislado, tenemos que considerar que estamos en una situación de impuesto corporativo alto, a nivel OCDE por lo menos, eso se conjuga con nuestro sistema, el tipo de sistema integrado, semi-integrado que quedó después de la reforma, o un sistema desintegrado. La comparación, lo que veo es que la comparación del impuesto corporativo puede ser distinta según las bases, pero aún así estamos en un sistema de impuesto a la renta ya elevado, según niveles OCDE. Si uno además va a los estudios de la OCDE de tasas efectivas de impuestos, estamos dentro de los 5 o 6 países con impuesto corporativo más alto, entonces estamos introduciendo elementos que no son de un análisis aislado, sino que es un análisis más bien colectivo. A eso se puede agregar contribuciones sobre tasas, se agregó un nuevo impuesto de una contribución de 1% regional por el desarrollo de proyectos por un valor sobre $10 millones, y así hay cargas impositivas, patente municipal, patente minera, y a eso se suma. Entonces la discusión no es simplemente de un factor aislado, sino que es un factor omnicomprensivo, y eso fue recogido por el momento de la discusión parlamentaria, y requiere un enfoque y un estudio mucho más acabado. Sobre todo que como creo que ya expuso Sara o Paloma, el CO2 es un impuesto de carácter global, por lo tanto salir como pioneros y únicos en imponer una carga tan elevada, siendo que Chile ya es pionero en materia de impuesto verde, por lo menos en la región, también tiene sus problemas, y esos problemas, y esa es la importancia de hacer esfuerzos globales en relación al monto del impuesto, y no salir solos en dar una lucha que deberíamos dar todos en conjunto. Entonces, lo que quiero introducir es que hay diversos factores que considerar para poder determinar el valor del impuesto. Yo entiendo el punto del costo social, pero por otro lado, uno no diseña políticas tributarias en blanco de nada, sino que viene con todo un pasado del cual hacerse cargo, y es en ese conjunto de medidas en que hay que evaluar cómo un elemento puede ir produciendo ciertos efectos tal vez positivos, pero tal vez ciertos efectos o externalidades no buscadas. Eso creo que es importante tenerlo en cuenta en la discusión. El punto del costo del impuesto fue parte de la discusión
parlamentaria, y más aún dentro del trabajo de análisis que se comprometió en el acuerdo para cerrar la reforma o la armonización tributaria, se incluye el análisis del gasto tributario, cuál es el costo para Chile de las exenciones que existen a nivel tributario, y también un análisis de el pago por actividades que generan externalidades negativas, y lógicamente eso incluye el impuesto verde. Ahora, esto es un análisis que se comprometió, no una señal de cambios a la legislación, pero sí un antecedente también de que la discusión sobre la materia puede seguir dándose. Otro punto que quisiera comentar es el tema de reactivación, y esto se relaciona un poco con las cifras de recaudación que se están conversando. O sea, no ha disminuido la recaudación en los últimos años, y eso sí fue parte de lo que se trató de hacer cargo, la modernización tributaria. Se tomó como base lo que había. El primer avance del año 2014 es bien relevante para el hito de irse de un sistema de gravar por potencia a un sistema de grabar por emisiones, porque proveyó la información necesaria para poder avanzar en ese sentido. Y en eso los esfuerzos son conjuntos en distintas tendencias, pero en una misma línea, lo que es súper rescatable. Pero no hay una variación de recaudación, y es importante decirlo, porque, considerando que se acordó que la implementación de los cambios van a ser graduales y entran recién en vigencia el año 2023 por las emisiones de ese año, o sea, para caer en el año 2024. Entonces, difícilmente, producto de los recientes cambios, vamos a ver los resultados hoy en día, con la relevancia que tiene el cambio de diseño, que fue ir a un foco, y más bien precisar que el foco de este impuesto no es recaudatorio, sino que es un impuesto que tiene por objeto reducir emisiones. Ahí probablemente Carolina les puede dar mucho más detalles que yo de los mecanismos, pero la base es decir, grabo por emisiones y doy mecanismos de compensación. Y eso también, los mecanismos entran en vigencia el año 2023, por lo tanto, recién al año 2024 se va a poder ver el impacto de haber se movido en esa dirección. Muchas gracias, Tomás. Y también aprovechando tu último comentario, queríamos preguntarle a Carolina, un poco en el contexto también de la discusión de la Ley Marco de Cambio Climático, que está terminando su primer trámite legislativo. ¿Cuál es la vinculación en el fondo entre el impuesto verde, esta nueva herramienta de compensación que comentaba Tomás, que se empieza a implementar el año 2023, con los otros instrumentos que también están enunciados en el proyecto de Ley Marco de Cambio Climático, que tienen que ver con incorporar normas de emisión al CO2, reforzar el sistema de compensaciones, y donde parece que la señal es no reforzar el impuesto en sí mismo, sino que ir a buscar otros mecanismos compatibles, adicionales, que tienen que ver más con este comando y control que comentábamos al comienzo. ¿Cuál es la posición del Ministerio y cuál es la relación entre todos estos mecanismos que contemplan la Ley Marco de Cambio Climático con la normativa del impuesto verde? Gracias, Paloma, por la pregunta, gracias a Cera por la invitación y por estar con estos distinguidos panelistas, ¿cierto? Súper contenta, muy buena la conversación y muy buena la exposición también al principio para adentrarnos al tema. Lo primero, ¿cierto? Y como decía Tomás y también como decía Sara, los cambios que se le hicieron al impuesto son cambios que efectivamente son mejoras y que son mejoras desde el punto de vista ambiental, ¿cierto? Pasamos de tener un umbral, ¿cierto?, que era por tecnología, a tener un umbral que efectivamente es por emisiones. Eso es claramente, ¿cierto?, con una mirada mucho más ambiental. Lo otro que es bien importante y que tiene que ver, ¿cierto?, que ya anunciaba Tomás, tiene que ver con que introdujimos esta posibilidad, no voy a hablar de compensaciones para que no se enrede con las compensaciones que estaban hablando antes, sino que de tener offset, ¿ya?, con el impuesto. Eso es bien importante porque este impuesto, como decía Tomás, ¿cierto?, no tiene un fin recaudatorio de por sí, sino que lo que busca es tener acción climática, ¿cierto?, y reducir las emisiones. Al nosotros incorporar la posibilidad de hacer offset, el Ministerio de Medio Ambiente, y es a lo que los vamos a invitar, ¿cierto?, durante los próximos meses, vamos a empezar a elaborar, como está mandatado en la ley, los reglamentos para hacer esos offsets. Eso, en el fondo, se traduce en que lo que pagan las empresas, ¿cierto?, que actualmente contaminan, van a ir y van a poder tener la posibilidad de ir directamente a acción climática que nos permita cumplir con los compromisos, ¿cierto?, ambiciosos que nos hemos puesto. Entonces, ahí tenemos una herramienta, ¿cierto?, y una posibilidad que nos permite hacer que este impuesto efectivamente
logre que podamos hacer, ¿cierto?, acción climática y reducir nuestras emisiones en Chile. Entonces, eso es definitivamente, ¿cierto?, una oportunidad y una muy buena medida en cómo se desarrolló y se realizó la reforma tributaria, introduciendo, ¿cierto?, esta posibilidad de hacer offset. Y respecto a lo que me preguntabas con relación al proyecto de ley marco de cambio climático, ¿cierto?, que efectivamente está en primer trámite y fue aprobado de manera unánime en la Comisión de Medio Ambiente del Senado, ahí efectivamente se introduce, además del impuesto, y probablemente lo que vamos a tener que ver, ¿cierto?, cómo evolucionamos y cómo hacemos, ¿cierto?, una transición, es que se introduce un mecanismo de comando y control que es muy importante para poder apoyar. No es el único instrumento para lograr la reducción de emisiones, pero es un instrumento que nos permite apoyar, ¿cierto?, y impulsar la reducción de emisiones donde tenemos sectores que probablemente va a ser más difícil hacerlo o que propiamente los ministerios no tienen tantas herramientas quizás en sus leyes y en sus facultades para hacerlo. El Ministerio de Medio Ambiente se establece en el proyecto de ley de marco de cambio climático que tiene una facultad nueva que no tenemos hasta ahora, que es el desarrollar normas de emisión de gases de efecto invernadero y también tener esta posibilidad, ¿cierto?, de quizás poder ver cómo hacemos compensaciones de manera de movilizar. Acá lo que se está buscando, ¿cierto?, es tener instrumentos que efectivamente nos permitan reducir las emisiones de gases de efecto invernadero sin generar, ¿cierto?, distorsiones tributarias como las que explicaba Tomás, que también pueden generar otros problemas. Acá lo que vemos en lo que introdujimos en la reforma tributaria y que estamos muy contentos y que creemos que es una muy buena opción, es esta opción, ¿cierto?, de dirigir los recursos efectivamente del impuesto a proyectos que ayudan a mejorar la calidad de vida de las personas en los territorios, porque eso es lo que finalmente tú logras cuando tienes un sistema, ¿cierto?, donde tú puedes ayudar a dirigir hacia dónde van esos recursos. Así que eso es desde la mirada de nosotros, de que vemos en el fondo y que vamos a estar trabajando. Por eso les cuento que en agosto, probablemente inicios de septiembre, los vamos a estar invitando a trabajar en mesas para desarrollar de manera participativa, ¿cierto?, cómo van a ser estos reglamentos para que podamos hacer este sistema de offset con los impuestos que, como dice Tomás, van a partir el 2023, y nuestra meta, ¿cierto?, es tenerlos ya claros el 2021 para idealmente poder hacer algunos pilotos el 2022. Todo esto tiene atrás un aparataje, y ahí reconozco también lo que decía Bursin al principio en su presentación. Tener el impuesto, ¿cierto?, y tenerlo implementado y tener los sistemas es muy importante para poder después tener mecanismos que nos permiten avanzar. Así que esa también es una tremenda oportunidad para Chile. Muchas gracias, Carolina. Muy interesante. Me parece que para ir a buscar una perspectiva internacional, me gustaría preguntarle a Marcelo Mena, que ya está en el panel. Sí. Acá está. Hola, Marcelo. Quería preguntarte, desde tu experiencia, uno como exministro del Medio Ambiente al que le tocó ir a implementar de manera directa el concepto de impuesto verde desde un comienzo, por una parte, y desde tu experiencia en el Banco Mundial y otros organismos internacionales, por la perspectiva internacional de hacia dónde hay que ir avanzando y cómo ves a Chile en ese avance que hay que ir a buscar, y los espacios de mejora desde la creación del impuesto, como te comentaba, en el 2016, hasta las modificaciones que hemos ido viendo ahora, y donde hay que ir a ajustar, mejorar pros y contras, y especialmente desde la perspectiva de el precio de la energía, ¿no es cierto?, y el cambio y la transición de la matriz energética. Muchas gracias, Paloma, y una gran fiscal del Ministerio de Medio Ambiente, la mejor que tuvimos. Y también un saludo a Darío, a Tomás, a Carolina y, por supuesto, a la Sara. Quería comentar si efectivamente este impuesto verde fue un tremendo hito, cómo se implementó, en el sentido de que las dificultades técnicas de poder de ver cómo alguien iba a medir algo así, ¿no es cierto? Tú no puedes tener un impuesto que esté incierto, tiene que ser capaz de ser medido, y por tanto había industrias grandes que tenían monitoreo continuo. Hoy día se reportan directamente a la Superintendencia de Medio Ambiente en tiempo real, pero habían otras que tenían que hacer un cálculo, una estimación, y así han ido aprendiendo bastante con este tiempo. No es un impuesto a la empresa, sino a sus emisiones, y en el momento que dejen de emitir esto, dejan de pagarlo. Entonces, por tanto, el principio de contamina, paga se mantiene en gran parte de lo que es el impuesto. Hay algunos problemas con el tema del retiro, que yo creo que se pueden ajustar
de todas maneras. Pero es interesante porque el impuesto se fundó basado en la norma termoeléctrica. Originalmente era para 50 megas térmicos y por tanto el 50 megas térmico, entonces por lo tanto nuestra intención era de que se pudiera cobrar lo que se medía en la norma de emisiones termoeléctricas. Con el tiempo esa norma termoeléctrica quedó chica porque todas las cosas que pasaron fueron cosas insospechadas. Tener centrales de carbón respaldando a renovables era una cuestión que no estaba en el diseño. O tener centrales a gas natural que no entran en funcionamiento porque tienen limitaciones ambientales, porque la norma de emisión es mucho más estricta para ellas que las de carbón, también tienen que ajustarse. Por lo demás, tampoco pensamos que iba a haber un momento en que el precio del gas natural iba a ser tan barato y que los contratos take or pay tenían que ser cubiertos por el sistema eléctrico, con aberración de sistema, digamos, de mercado, con este despacho inflex, que puede corregirse fácilmente al incorporar el precio de la contaminación, el despacho, porque ya no son despachos cero y ahí ganan las renovables siempre. Es un ajuste que se puede hacer rápidamente, si es que no importa el libre mercado. Este es el contexto de tax and trade, que me parece súper interesante. Hay que preguntarse qué tan adicional es una mitigación a $5 por tonelada. ¿Qué tantas cosas se harían con ese tipo de valor de compensación que no se había hecho de otra razón? ¿Acaso no será, como dice Greta, una contabilidad creativa y PR creativo? ¿No estaremos acaso vendiendo humo si es que no tenemos un precio como corresponde? Porque eso va a funcionar si es que realmente está internalizado el precio verdadero. Nuestra tecnocracia siempre se ha enorgullecido de pensar en que hay neutralidad tecnológica. Buses Transantiago ahora están licitando, no vamos a elegir diésel versus eléctrico porque hay neutralidad tecnológica. Si no incorporamos el precio de la contaminación, esa neutralidad es una ilusión, es una farsa. Y por tanto es necesario poner los precios que corresponden a las externalidades que causan. Banco Mundial ha hablado con la comisión de alto nivel de Stern y Stiglitz, arriba de $30, en torno a $50 para la próxima década. Kristalina Georgieva dijo $75 pronto, así también fue Madame Lagarde del Fondo Monetario Internacional. Nosotros cuando diseñamos el impuesto sabíamos que era un paso inicial, pero no imaginamos que 6 años después no sería cambiado. No imaginamos que un país que se compromete a la carbono neutralidad mantenga un precio por el estilo. Y por tanto, yo creo que es importante aumentar el impuesto porque mejora la recaudación, el balance fiscal es importante, no encarece la energía, porque como está estructurado el tipo de despacho y quién está generando energía, puede acelerar el cierre de las termoeléctricas, 3.800 megas, que podrían ser reemplazados en torno a 11 gigas de renovables, podría generar más inversión, en torno a $7.000 millones, y podría revolver el tablero de hoy día, en el sentido de que no va a haber necesariamente más demanda en este escenario, en donde patear el tablero, reemplazar esas termoeléctricas más rápido, reemplazarlas por renovables, podría significar un shock de inversión interesante. Porque este impuesto verde ha tenido un rol interesante en el sentido que es visto también como instrumento económico, pero para algunos como comando y control. Pero tiene efectos súper interesantes. Primero que todo, este evento podría gatillar más inversión, sería la paradoja máxima que podríamos encontrar de un impuesto que gatilla inversión. Segundo, actúa de facto como norma de emisión. Actuó brutalmente para limpiar la agroindustria, que quiso zafar, que quiso llevarlo al Tribunal Constitucional, que decía que era un impuesto desproporcionado, y 4 años después ha bajado sus emisiones de material particulado un 95%. Busquemos algún lugar del mundo en donde una norma de emisión ha logrado algo tan rápido y tan efectivamente. Entonces, es un efecto de impuesto de facto. Hoy día estamos con el impuesto, con el petróleo a precio bajo récord. Y entiendo las preocupaciones que uno podría tener de aumentar el impuesto específico al petróleo por lo que podría ser los chalecos amarillos. Pero igual es un buen momento hoy día. Sin embargo, hay chalecos naranjos de la minería que podrían enojarse, pero con un aumento de impuesto específico al diésel de la minería, que no está grabado.
son 6 millones de toneladas, 2,4 millones de metros cúbicos, equivalente a todo el parque termoeléctrico de Ventanas y Huasco combinado, que no paga impuesto alguno, como lo paga el diésel y la gasolina en ruta. Y por tanto, si quisiéramos también financiar esa transición de bajas emisiones hacia la minería, un buen efecto recaudatorio y de inversión sería el reajustar eso. También, por otro lado, el hecho de que el diésel pague mucho más que la gasolina, un cuarto, y tiene mucho mayor externalidad negativa, cosa que tratamos de corregir con el impuesto verde de la venta de autos, que sigue siendo insuficiente. Lo que estamos haciendo al dejar esto que pase, al permitir que se mantenga la diéselificación del transporte privado, es que hemos dejado de recaudar en torno a $1.000 millones por esta distorsión que no hemos querido corregir. Entonces, yo creo que eso tampoco podemos dejarlo fuera de la mesa. Finalmente, hoy día apareció un estudio del BID que mostraba qué tanto porcentaje de las emisiones de los países se exportan en forma de los productos que están exportando. Chile tiene en torno a 33% de sus emisiones exportadas en los productos, como el caso de la manufactura de alta intensidad, definido como el cobre. Está altamente vulnerable a impuestos de importación que está diseñando hoy día la Comunidad Europea. Entonces, esto que parecía teórico está sobre la mesa. El Border Tax Adjustment está bajo diseño por la Comunidad Europea. Ayer Amar Chatarvaya decía que en la conferencia con Nick Stern que la forma de poder zafar de eso es tener un impuesto verde creíble. Es decir, un impuesto verde más o menos similar a lo que ocupa la Comunidad Europea. Nosotros también podríamos hacerlo para proteger nuestras propias importaciones. Nosotros tenemos acero, tenemos cemento de bajas emisiones en comparación con China. Entonces hay que tener en cuenta que eso también hay que considerarlo, porque estamos más vulnerables en el porcentaje de nuestras exportaciones que los países petroleros. Entonces, en la forma estamos exportando ese petróleo, ese carbón, ese gas natural, en la forma de un mineral de altas emisiones. Y por tanto, tenemos que empezar a avanzar en eso. Solamente cerrar, que yo creo que el impuesto es un buen camino. Compensar puede ser, pero con un precio apropiado, porque por $5 la tonelada no vas a encontrar adicionalidad real, en el fondo, de cosas que se podrían haber hecho realmente transformacionales para poder realmente aportar a la descarbonización. Eso, muchas gracias. Muchas gracias, Marcelo. Bueno, muy interesantes todas las posiciones y lo que nos han expuesto los panelistas. Hay muchísimas preguntas del público, hay mucha gente escuchando. Por el tiempo no vamos a poder hacerlas todas, pero les voy a dirigir a cada uno alguna que nos han parecido relevante. Eduardo Pereira le hace una pregunta a Tomás, al Ministerio de Hacienda, que tiene que ver con uno de los componentes que comentó Ursin también al comienzo de su presentación, en el sentido de maximizar como dentro de los beneficios del impuesto como mecanismo de mercado y de gestión ambiental, la reinversión, ¿no es cierto?, la recaudación de este dinero para reinvertirlo en políticas públicas ambientales. Sabemos que en Chile la Constitución no permite asignar, ¿no es cierto?, fines específicos a los impuestos, pero hay mecanismos como diseños de políticas o revisión de gasto público, incluso este mismo sistema de compensaciones de alguna manera, que pueden ir a enfocar los recursos recaudados en inversiones a comunidades altamente afectadas por los efectos, ¿no es cierto?, del cambio climático en general. ¿Cómo lo ve el Ministerio de Hacienda? ¿Cómo lo ves tú, Tomás, a este respecto? Gracias por la pregunta. Puedo responder dentro de mi ámbito de competencia, que es de política tributaria. No es mi foco la destinación de recursos fiscales, pero sí creo relevante destacar el mismo punto que haces tú, Paloma, de que, a ver, los impuestos no pueden ser establecidos con un apellido, eso está recogido en la Constitución, pero la importancia de eso es más relevante que dónde está. La importancia de eso es que no se fijen, que no se pase a llevar la separación de poderes del Estado. O sea, el Estado se compone del Ejecutivo, Legislativo, Poder Judicial, y si vía una ley se amarrara los recursos que corresponden a la ejecución a un fin determinado, lo que pasaría es que, en definitiva,
el Ejecutivo, el gobierno de turno, electo democráticamente, no podría destinar los recursos generales de la nación a los fines que su programa elegido democráticamente es lo que quiere llevar. Entonces, quisiera destacar la importancia del principio más que donde está contenido, en el sentido de que es esa la razón de que por una razón histórica se haya concebido de que no se destinen los impuestos a un fin específico, porque un gobierno determinado podría tener un programa elegido democráticamente para un fin que el siguiente no, y la realidad es que el imponer un impuesto con un fin determinado, después modificarlo, tiene componentes altamente difíciles de realizar. Entonces sería una especie de amarra y poca flexibilidad para poder implementar las políticas que defina el gobierno que corresponda, sea la tendencia que sea. Entonces, esa es un poco la importancia de tener en cuenta ese aspecto en la conversación, en la razón de fondo de la regla y no la regla en sí mismo, porque este es un tema recurrente que ha salido y lo que habría que discutir es si hace sentido o no esa regla, de decir, le corresponde al gobierno de turno asignar los recursos según las políticas que defina, debido a que fue elegido con amplia mayoría democrática, y por lo menos a mí me parece que sí, y por esa razón es que no parece sano pasar a llevar ese principio que tiene una finalidad súper rescatable. Entonces, quisiera enfocar la respuesta en eso, en aclarar la razón constitucional, del principio constitucional, para poder tener claridad del fondo de la regla y que no es simplemente una especie de imposición, sino que es más bien una racionalidad, hay una racionalidad detrás de ella. Gracias, gracias Tomás. Catalina Gumucio, le pregunta a Carolina Urmeneta del Ministerio del Medio Ambiente, dice, sin duda el impuesto verde mejoró con la reforma de la modernización tributaria, pero bueno, hace la pregunta que es como el quid un poco de esta discusión, ¿por qué en esa reforma, en esa modernización, no se arregló el tema que quedó mal concebido desde el inicio de el costo variable de incorporar el impuesto costo variable en la generación de energía más contaminante? Bueno, gracias por conceder que sin duda mejoró, ¿cierto? Es importante que nos quedemos con eso. Y respecto a futuras mejoras, bueno, siempre están estas posibilidades, ¿cierto?, de conversar y siempre seguir mejorando con cómo vamos evolucionando. Lo que yo sí creo que es importante es que acá, como les decía antes, ¿cierto?, tenemos una oportunidad de poder usar, ¿cierto?, este mecanismo que es nuevo, que no lo teníamos en Chile, y poder diseñarlo bien, para que el foco, ¿cierto?, quede ahí. Entonces ahí la invitación es que participen con nosotros, porque lo vamos a hacer así, en el diseño de ese instrumento, ¿cierto?, para que sea un instrumento que nos permita, ¿cierto?, guiar los esfuerzos hacia más acción. Respecto a lo que conversábamos, ¿cierto?, del precio y las distorsiones que pueden haber, eso es algo que claramente tenemos que seguir conversando. Como bien decía Sara, ¿cierto?, el precio social del carbono en Chile, que es de $32,5 la tonelada, se usa en el Sistema Nacional de Inversiones en el país, que es lo que hace el Ministerio de Desarrollo Social, y es el precio que se pone en la evaluación de todos los proyectos del sector público. Eso, y estamos de acuerdo con Marcelo, ¿cierto?, tenemos que trabajarlo para que también se utilice así, ¿cierto?, y tengamos una visión de riesgo en el sector financiero, de manera que todos los proyectos puedan considerar lo que el Estado ya hace, ¿cierto?, y podamos avanzar en eso. En Chile nos queda por avanzar en eso y tenemos desafíos que podemos, en el fondo, avanzar, y por eso es tan bueno, ¿cierto?, que estemos con Hacienda y que hayamos trabajado juntos instrumentos como, por ejemplo, el bono verde soberano y muchos otros que estamos trabajando, que sirven para eso, para poder lograr, ¿cierto?, que desde distintas formas vayamos incorporando esto, porque un instrumento no necesariamente soluciona todo, sirve para avanzar, pero son todas, ¿cierto?, las variables y todas las miradas las que nos ayudan a avanzar de verdad con fuerza. Muchas gracias. Pía Silva le pregunta a Sara si el mercado de los offset va a incluir o debiese incluir opciones de medidas de capturas de emisiones a través de forestación, manejo y reducción de emisiones por deforestación y degradación. ¿Qué opinas, Sara, tú con respecto al mecanismo de offsets?
Voy a responderlo, pero mira, antes yo quería aclarar el tema de si mejoramos o no mejoramos. Lo que ocurre en la reforma tributaria es que ampliamos el gravamen del impuesto verde a otros sectores. Originalmente fue planteado dentro del marco de la norma de termoeléctricas, como explicaba Marcelo, y por lo tanto gravaba solamente al sector de la generación eléctrica. Estaba vinculado a la norma de emisión de centrales termoeléctricas, decreto 13. O sea, lo que ocurre después es una ampliación que obviamente significa una mejora dentro del marco de la política pública, pero resulta que esa mejora establece un sistema para todo el sector, toda la industria, y otro sistema para la industria de la energía. En todas las empresas se paga, ¿no es cierto?, el impuesto por lo emitido. Y por lo tanto, el impuesto verde se incorpora, es parte del costo variable y que probablemente se va a incorporar en el cemento, en el acero, etcétera, etcétera. En el caso de la industria de la energía quedó con otro sistema. Es que no se incorpora en el costo variable, no es un criterio para el despacho y más encima se compensa. O sea, aquí tenemos un problema. Tenemos una distorsión y una discriminación de dos sectores productivos entre toda la industria y la industria de la energía, donde está teniendo este sistema donde primero no se reconoce como costo variable y peor aún, después hay compensaciones que hace que algunos que pagan el impuesto sean compensados en un 100% y por lo tanto no paguen. Entonces yo creo que aquí, y perdona que me haya quedado en este tema, yo creo que aquí tenemos dos sistemas, uno para la industria de la generación eléctrica y otro para el resto de la industria que a mí me parece bien, pero el de la industria eléctrica no me parece bien, porque si aumentamos y ponemos estos criterios de $32, ¿no es cierto?, resulta que está muy bien para toda la industria, pero para la industria de energía va a significar que las industrias limpias van a tener que pagar más aún, o contribuir más a este tema, a este fondo de la compensación para las... Entonces, aquí tenemos un problema de distorsión y de desigualdad frente a la ley de la industria de generación eléctrica en relación a todo el resto de la industria. Entonces, sí, mejoró en el sentido que ampliamos los sectores regulados, pero no resolvimos el problema de la industria eléctrica. Ahora, en cuanto a los offsets, yo creo que es un gran avance, en la medida en que el país tiene que generar recursos para la restauración ambiental. Chile, la verdad es que es un país que ha basado mucho su desarrollo en el uso de su capital natural, en el uso de los ecosistemas, y tenemos mucha degradación de ecosistemas, tenemos degradación de cuencas y obviamente tenemos el tremendo desafío de generar recursos para el medio ambiente, para las áreas silvestres protegidas, para la reforestación, para todo el tema que nos comprometimos en restauración de ecosistemas en la NDC, para reforestar las 200.000 hectáreas. O sea, necesitamos recursos. Y entre el año 2023 y el año 2030, donde tenemos, o sea, hay que generar lucas, digamos, obviamente, pero desde nuestra perspectiva debiera incorporarse en los offsets, si es que queremos verdaderamente avanzar con justicia ambiental y climática. Nosotros tenemos que hacernos cargo de los pasivos que ha generado la industria termoeléctrica en al menos las 5 zonas de sacrificio donde están concentradas las centrales a carbón. Por lo tanto, el diseño de los offsets tiene que incluir también remediación de pasivos y compensación de daños severos, de déficit cognitivo en niños que por toda su vida van a necesitar una educación diferencial, enfermedades broncopulmonares como asma, etcétera, cardiovasculares que se han generado en esa región y donde el Estado tiene que tener una respuesta del sistema de salud diferenciado. Entonces creemos que los offsets sí, fantástico para restauración, para reforestación, etcétera, etcétera, pero parte de esos offsets tiene que hacerse cargo de los pasivos que generó el sector que está siendo grabado. Muchas gracias. Interesante la mirada desde la recuperación de los pasivos. Y la última pregunta, el último panelista, Marcelo Mena, la hace Fernando Cubillos, y dice,
el impuesto castiga el consumo, pero no fomenta la inversión. No deberíamos dar una señal que fomente la inversión a través del trade, y quizás un impuesto alto, pero en un horizonte más largo, hacia el 2030, por ejemplo. Sí, un saludo a Fernando, un gran amigo, con que partimos mucho tiempo en Washington, y también un pionero de los proyectos de compensación del marco Kioto, ¿no es cierto? Hizo el primer proyecto de compensación de hidroeléctricas en todo el mundo, en el contexto del marco de Kioto, para Chacabukito, creo que se llama la central hidroeléctrica que hizo ese proyecto. Así que, sí, y coincido, efectivamente, que uno podría preguntarse que un impuesto que si se va al gasto local, que no se puede ocupar para gasto específico, sino que se va para el, para el tesoro general, posiblemente no incentive inversiones. Eso es una preocupación clara. A pesar de que yo estoy convencido que el fondo tiene que ver con esto, con el acelerar el cierre de termoeléctrica. En el fondo, si tú aceleras el cierre de termoeléctrica, va a haber un reemplazo, eso va a ser inversión, y hay que modelar. La verdad es que algo de eso hizo Samuel Gerardino apoyando a la Sara, el estudio de la Sara, pero yo creo que hay que mirar los números nuevos, porque ¿quién no hubiera pensado que ayer se firma el primer contrato PPA solar fotovoltaico con baterías de respaldo, que podría perfectamente ser un game changer total de lo que es energía en Chile? Cambia las cosas demasiado rápido. Pero tiene que ver con la adicionalidad, por tanto, la compensación y el gasto local, perdón, esa adicionalidad requiere que haya un gasto, una recaudación más o menos interesante. $5 la tonelada, tengo mis dudas si es que es adicional, sinceramente, en buena onda, así como no creo que sea. Pero, entonces, para poder decir lo que tú decías, la Sara, efectivamente, para que haya una compensación local, porque hay gente que fue postergada, que ve cómo hay mucha riqueza que se genera a costa de su salud. Históricamente, se ha limpiado mucho el parque termoeléctrico, estamos claros, 90% reducción de la emisión de material particulado, estamos claros, llegó tarde, también culpa del sector que se opuso a la norma, así que no lloren por eso, porque en el fondo, si alguien no cree que se limpiaron, no es por culpa de la norma, es culpa del sector que se demoró mucho tiempo en cumplir esa norma. Pero las comunidades han desarrollado lo que se llaman los planes de recuperación ambientales y sociales. Hay 3, uno para Coronel, para Huasco, para Puchuncaví, en donde está clarísimo, donde me tocó cerrar el texto, no hay ni una medida acá que esté censurada. Esto es exactamente lo que quiere la comunidad para su territorio. Y por lo tanto, financiar los PRAS con el impuesto verde, yo creo que es un hecho de justicia ambiental que vale mucho la pena para recuperar la confianza con las comunidades que siguen siendo impactadas por los pasivos ambientales que hay en la zona. Así que solamente quería decir, he sonado un poco negativo, solamente quería decir que estoy súper orgulloso como estamos hoy día como país. Hoy día estamos todos sentados y la única diferencia es que queremos uno que la micro vaya más rápido y otro que vaya más lenta, pero no estamos diciendo que nos queremos bajar esta micro. Y por tanto yo creo que es importante valorar eso en la discusión. Solamente quería cerrar con eso. Gracias, Marcelo. Gracias a todos los panelistas. Ha estado muy interesante la discusión. Esto es una noticia en desarrollo, ¿no es cierto? Hay que ir viendo, hay que ir monitoreando lo que pasa también en el mundo. Y con eso cerramos la discusión. Yo le doy el paso a Darío para que dé sus palabras de cierre. Y muchas gracias a todos por su tiempo y su participación. Súper, muchas gracias, Paloma, muchas gracias a los panelistas. La verdad es que para quienes estamos metidos en este tema, ha sido una conversación bastante interesante. La verdad es que yo personalmente lo he disfrutado mucho. Gracias por la experiencia, por las visiones, y sin duda el debate que se ha generado también a través del chat muestra que este es un tema tremendamente relevante y de mucho interés y que debiésemos seguir conversando. Entonces, para no demorarlos más, ya estamos en la hora planificada para el cierre, así que con esto podemos dar por terminado el segundo evento de este ciclo de webinars organizado por Acera, con lo que esperamos haber sido un aporte en la actualización del sector, en materias que para nosotros son relevantes, sobre todo considerando la nueva realidad que enfrenta la industria de la energía. Les comentamos también que para cerrar el webinar se le derivará una encuesta que hemos preparado para que nos comenten qué les pareció el evento, cuáles son los espacios de mejora, cómo funcionó la traducción simultánea y otras cosas que también nos van a permitir mejorar la próxima producción de nuestro webinar que vamos a seguir haciendo durante lo que queda de estos meses. Así que prontamente les vamos a estar informando de las fechas de los próximos webinars de este ciclo. Particularmente el próximo va a ser sobre
la nueva NDC de Chile, así que para que también estén atentos a ese tema. Agradecemos nuevamente a todos los panelistas el apoyo constante que hemos recibido de Marca Chile por acompañarnos siempre, y por supuesto a todos los participantes, así que para que sigamos juntos con energía, un Chile 100% renovable. Muchas gracias, hasta luego.